Bienvenidos a un episodio más de Propiedades y Realidades, el podcast de AMPI Guadalajara, dirigido a toda la comunidad inmobiliaria y al público en general que esté interesado en este maravilloso mundo de los bienes raíces. Yo soy Jesús Serrano, que junto con mi compañero y amigo Leonardo Razo, estamos en la dirección de comunicación de AMPI Guadalajara este 2024 y pues tenemos un invitado. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Bienvenido. Jesús y Leo, por la invitación. Muy bien, pues Pablo Mateos, te invitamos también en el episodio anterior. Nos hablaste un poco sobre tu negocio, que es ViveRent, con el modelo Vive de las Rentas y Academia ViveRent. Y bueno, pues ahora sí que siguiendo con todos esos temas que quedaron pendientes de tocar, me gustaría que nos ayudes a entender un poquito más cómo podemos identificar oportunidades de negocio para renta intensiva. ¿Qué es lo que hay que identificar en una propiedad, en una ubicación para que pueda tener un potencial interesante en este negocio? Gracias, pues gracias de nuevo, Leo y Jesús. Lo primero que hay que pensar es a quién le vas a rentar. A veces en el mundo inmobiliario se comete este error de pensar en un ente genérico, ¿no? Le voy a vender a, incluso también quién me va a comprar, un mix así de familias, solteros, gente con perro, de varias edades, a ver qué se vende, ¿no? A ver qué se renta. Y al final ese modelo genérico pues no le sirve bien a ninguno de esos nichos. Entonces nosotros hablamos de nichos de mercado. Piensa bien, a ver, si ya tienes la zona, hay gente que dice, no, yo necesito en esta zona, o ya tienes incluso la propiedad, ¿a quién le puedo rentar? Que esta zona para quién es atractivo. Porque la zona no la puedes cambiar. Pero luego, ya dentro de tu propiedad, pues hace un formato que sea atractivo para ese nicho. Claro. Si todavía no tienes propiedad, pues entonces busca las zonas donde pues sean más atractivas para renta. En general, el mercado de renta se extiende a toda la ciudad, pero yo lo que recomendaría sería estos perfiles que necesitan menos espacio, gente joven, ya comentamos en el otro bloque, gente joven, estudiantes recién egresados o también personas que necesitan vivir de manera flexible unos días de la semana, etcétera. Entonces, primero pensar en estos y luego buscar propiedades en esas zonas donde básicamente lo que tenemos que hacer es comprar el metro cuadrado. Si vas a remodelar una propiedad que ya esté hecha, tienes que comprar el metro cuadrado de construcción lo más barato posible, porque ese es tu principal ingrediente. Claro, claro. Es un poco, yo digo a veces, un poco como un tendero, ¿no? Tiene que ver cuánto le cuesta lo que va a vender, cuánto le va a poner encima, o sea, es el valor que le va a añadir y en cuánto lo va a vender. Entonces aquí tienes que conocer bien los metros cuadrados y un tip así que siempre funciona es comprar una propiedad donde el metro cuadrado te salga en menos de 15,000 pesos el metro cuadrado, por ejemplo. Si Tome nota. Si tienes ese dato, idealmente 12,000, pero bueno, ya han subido mucho los costos de construcción. Menos de 15,000 va a funcionar renta sea donde sea. Okay. ¿Por qué? Porque hay unos rangos de renta que son los mismos en toda la ciudad. De terreno, hablando de terreno, ¿verdad? No, de renta. O sea, lo que está dispuesto a pagar el inquilino tiene un rango que llamamos el suelo y el techo de renta. Entonces, que tiene que ver con el ingreso de las personas. En todos los países hay una pirámide de ingresos, ¿no? Está, no sé, ¿quién será? Ricardo Salinas o Pliego o alguien así que está arriba de la pirámide, ¿no? Y abajo hay millones de personas que ganan entre, no sé, 6,000 y 10,000 pesos. Claro. Entonces, esos es difícil que les podamos rentar porque las rentas tendrían que estar por abajo de 3,000 pesos. Pero el siguiente escalón, a lo mejor de los que ganan entre 10 y 15,000, pues ya les podemos rentar algo que esté entre 3 y 5,000 pesos. Y si seguimos un poquito más arriba, pues ya puedo llegar a gente de 7. Entonces, busca las personas que ganan esto, dónde están, que quieren rentar. Y, por ejemplo, me ha pasado con propiedades en Providencia, donde por muy nice que lo pongas y por muchos números que hagas, una parte de estudio no lo puede rentar. Digo, a lo mejor el que tiene alguna experiencia lo podría rentar en 15,000, a lo mejor, ¿no? O 18,000, pero en general no. O sea, la parte de estudio en Providencia lo vas a rentar en 12,000, igual que en la colonia donde estamos, en Mezquitán Country. Claro. O en sitios peores, ¿no? Claro. O sea, si hay un nicho muy específico del mercado para el que va dirigido y no funciona que queramos ir pues ahora vamos a buscar estudiantes que pueden pagar a lo mejor una renta de 12,000 o 15,000 pesos, pues ellos ya se irían más bien a un departamento o a compartir algún espacio más amplio, ¿no? O también hay
alguna parte estudio que pudiera funcionar. Sí, o sea, para y este por ejemplo, nicho. cerca del TEC o de universidades Ajá. privadas sí puedes rentar aparte estudios en 15.000, ¿no? Pero Claro. está más o las casas ahí pueden ser más altas. Ujú. Hay una regla que yo le llamo el truco millonario de las rentas intensivas, y es que en la ciudad los precios de venta varían en una relación a lo mejor de 1 a 5, ¿no? O sea, el metro cuadrado, digo más, pero digamos el rango principal, el metro cuadrado del otro lado de la calzada de Independencia, no sé, puedes comprarlo a lo mejor en 9.000 el metro, habrá cosas, ¿no? 10,000, 12,000 pesos. Okay, el metro cuadrado no de terreno, de propiedad, digamos. Y en Providencia, bueno, ahí obviamente hay cosas muy altas, pero a lo mejor el promedio pueden ser 80.000, por decir algo, ¿no? Entonces hay una relación de 1 a 8. Ajá. Pero la renta no hay una relación de 1 a 8. O sea, la renta más barata va a ser de 3.000 y la más cara en estos formatos de apartaestudios. Y la más cara va a ser 15.000, no van a ser 30 o 40.000. Sí, claro. Entonces, lo que tienes que buscar es lo que llamamos renta-valor. ¿Cuál es el ratio entre la renta y el valor de la propiedad? Y eso al final lo que da es el ROI. O sea, por eso tú me decías antes de empezar que hay lugares que tú le enseñas a tus clientes. Que... Nos van a escribir, nos van a decir, ¿en dónde hay apartaestudios en Providencia en 12? Sucede algo. Hay un tema aquí que los desarrollos o proyectos que ofrecen este tipo de vivienda son, digamos, nuevos y todos tienen este formato de amenidad, de seguridad, claro. tarara. Entonces eso sí, definitivamente, sube la renta. Sí, es cierto. 18 sería lo más barato que encuentres en Providencia, claro. En un formato de 35 metros cuadrados. Okay. Y esos 35 metros, por ejemplo, ¿cuánto cuesta ese departamento en venta? Pues unos 4 millones de pesos más o menos. Okay. Entonces vamos a hacer el cálculo. En preventa. ¿no? Sí, claro. O sea, si lo compraste en una preventa hace... O sea, si ahorita lo rentas en 18, probablemente pues lo compraste en el 2022 y te entregaron en el 24. Claro. ¿Son 40 y cuántos metros cuadrados? 35. Pues 35 metros. Pero mira, sale a 114. Ponle 38, unos ya más... 114.000 el metro. O sea, estarías comprando el justo. metro en 114.000. Y bueno, la renta de 18.000 por 12 meses, renta tradicional normalmente le quitamos un 10%, le voy a quitar de gastos. Me quedan 194.000 al año entre los 4 millones y no me da ni el 5, me da 4.8, que es lo que da siempre la renta tradicional. Sí. Entonces, sí, un poco aquí es esta parte, ¿no? Las rentas son muy fijas durante toda la ciudad, es muy resistente la renta porque depende de los ingresos. Y obviamente uno quiere vivir en el mejor lugar posible, entonces pues se va a acercar a una zona más nice, pero si no le llega no puede subir su ingreso. Claro. Ajá. Mientras que entonces, ¿cómo paga la renta el inquilino? Con su ingreso del mes. Nadie ahorra este año para pagar la renta de 3 años, pero sí ahorras este año para pagar una casa o heredas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente me pregunta, oye, ¿por qué está esta regla? Pues porque básicamente las propiedades se compran o bien con herencias o con capital que viene de un negocio o de otro lado y entra bienes raíces, ¿no? Pero la renta pues se paga con el ingreso del mes y como los ingresos no se mueven mucho, por eso el mercado de rentas es muy rígido. Y entonces lo que tienen que buscar, pero a veces lo podemos hacer en mapas y ahora hay herramientas muy buenas, hay una que se llama Monopolio. Monopolio está genial porque puedes buscar las zonas, incluso ya tiene mapas de calor y donde baja ese precio por metro cuadrado y la renta no baja. Entonces busca dónde baja la renta, el precio de venta para que la relación renta-valor sea mejor a tu favor. Qué interesante que hay herramientas ya al alcance para ver el tema de precios, demanda de rentas. Y me llama la atención también que comentas que a ti te gustan las casas feas, las casas emproblemadas, ¿no? Y justo va por el camino de comprar lo más barato posible, ¿no? Para obtener esta rentabilidad. Y es una excelente manera también de darle pues uso a estas propiedades que muchas veces pues a lo mejor puedes pensar que difícilmente pueden funcionar para un inversionista, sobre todo cuando no se tiene todo el recurso financiero.
Y bueno, este es uno de los modelos que puede dar una salida muy, muy interesante pensando Sí. como inversionista, ¿no? Sí, correcto. Decimos que mis socios y yo, Luis Ramírez y Eduardo Aguilera, les mando un saludo. Siempre decimos que nos gusta. Bueno, Luis dice que él es soltero y dice que le gustan las feas, pero se refiere a las casas. Pero justo aquí fuera del estudio, me paré para ver una casa que está muy, muy, muy atractiva. Entonces, estas casas feas, ¿cuál es el motivo por el cual nos gustan? Y además me dijo aquí el compañero el técnico que lleva 3 años en venta, entonces todavía mejor. ¿Atractiva por fea o por...? Por fea, por emproblemada. Por la zona, porque tiene ya muchos años. No, por la zona no, la zona está genial. Entonces, no, porque no le gusta el turista inmobiliario. Entonces, el turista inmobiliario yo le llamo el que vas de vacaciones, te sientes muy bien en un sitio, uy, estaría padre tener aquí un departamento, ¿no? En la playa, donde compras. Pero normalmente también hay otro concepto que llamo, son estereotipos para que no se nos queden en la cabeza. Otro que llamo la familia feliz, que es el formato estándar en todos los países. El mayor comprador de viviendas, una familia que se está formando, que ya se ha formado, con 2 adultos, 2 niños, 2 coches, y que va a comprar con hipoteca. Y entonces, ¿qué está buscando ya? Tú me decías, ¿no? Pues uno a veces está en sitios pequeños rentando, pero ya si vas a comprar, pues compras un sitio donde pienses que vas a estar a gusto. Entonces, pues el modelo les lleva a estos sitios a las afueras o a lugares que tienes que tener 2 cocheras, se tiene que ver bonito. Y yo digo también una propiedad que pasa a la prueba de los suegros, que es cuando llevas a los suegros en domingo, dicen, dice, oye, este es muy bien, muy bien. Vas bien, ¿no? Pero todas estas feas no pasan la prueba de los suegros, entonces no tienen cocheras, se ven feas, en Estados Unidos lo llaman casas Frankenstein, que hizo la familia a trozos, como esta que está aquí enfrente, estaba viendo, la van haciendo como a trozos. Y eso me encanta. En Latinoamérica hay mucha autoconstrucción. Autoconstrucción, así es. Pero muchas de estas colonias que antes eran populares, pues se han quedado dentro de la ciudad muy bien ubicadas. Y aquí caminando estamos a sitios muy buenos de renta. Entonces, si el que va a comprar con hipoteca, o no pasa hipoteca, para empezar, o no pasa estas pruebas que he dicho, familia feliz, prueba de los suegros, etcétera, entonces se va a ir quedando ahí como la fruta que se va quedando porque ya está muy, muy manoseada. Entonces esas son grandes oportunidades para comprar con descuento, para comprar con financiamiento del dueño, para que el dueño nos deje remodelar cosas para que pase hipoteca. Y, por ejemplo, en Andador, a mí me encantan estos andadores que hay en muchas partes de México, donde es una calle que no puede entrar el coche, porque es un andador, pero son muy bonitos, algunos tienen plantas, Entonces, como no puedes meter tu coche, pues todo ese mercado que quiere estacionar dentro de su casa se queda afuera y el precio por metro cuadrado es mucho más bajo. Esos son algunos trucos. Y para las personas que quieren entrar en este modelo de renta intensiva, que a lo mejor ya tienen una propiedad o ven una ubicación con estas características, ¿no? Con una excelente vías de comunicación, con a lo mejor escuelas cerca, con empresas importantes cerca, pero que no tienen el recurso, no lo tienen todo junto. ¿Qué alternativas de financiamiento hay para ellos, ¿no? Que puedan hacer realidad el proyecto? Pues pueden comprar con hipoteca y bueno, aquí el experto es Leonardo como broker hipotecario, pero últimamente ya hay más opciones, hay hipotecas de adquisición más remodelación, puedes incluso comprar un terreno con hipoteca o si tienes un terreno puedes construir con una hipoteca de construcción. Y luego también están las hipotecas de liquidez que a mí me encantan porque permiten, por ejemplo, si tú tienes otra propiedad que sí pasa hipoteca, y a lo mejor no, Pablo, pero es que ya tiene hipoteca. Bueno, tú puedes cambiar de hipoteca y puedes utilizar el equity, ese capital que está ahí dentro, sacarlo sin vender la casa y meterlo en otro sitio, una remodelación o una compra de contado. Y a veces lo que hemos hecho ha sido lo llamamos la escalera de crecimiento perpetuo, porque en principio no tiene fin. Sacas ese equity de otra propiedad, lo metes aquí, compras de contado, remodelas y haces que pase hipoteca y además incrementan los metros cuadrados, incrementas el valor y después pides todo eso lo has hecho de contado con el dinero de la otra propiedad. Después pides una hipoteca de liquidez sobre esta nueva y continúas. Y entonces dices, no, pero es que yo ya me he acabado mi capacidad de crédito. Bueno, pues si tú declaras las rentas como un ingreso ordinario, adicional, cada casa se convierte en el escalón que te permite comprar la siguiente. Claro. Y bueno, tenemos alumnos que han hecho hasta 14 hipotecas. Claro. Sí, hay un límite un poco porque al final el banco dice, no puedes tener más de 3 aquí, te vas a otro banco. Sí. Depende un poco también del monto total.
pero pues Sí. ahí esos son Y aquí entra lo que platicábamos hace rato, que los bancos también se han venido adaptando a estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Que antes el banco quería ver a la casa en perfecto estado, totalmente habitable, con una distribución tradicional, y de pocos años para acá se han abierto a estas posibilidades, donde ahorita ya, por ejemplo, podemos usar el producto que mencionas, que es adquisición más remodelación, para comprar un inmueble independientemente de su estado de conservación, independientemente de la distribución que tenga, y que con el mismo crédito del banco puedas hacer las adecuaciones necesarias para dejarla en un estado funcional, ¿no? Sí, y esa apertura ha permitido también pues voltear a otras zonas que antes eran de tal vez no tan viejas o tal vez sí, ¿no? Pero o con ciertos años, pero que anteriormente el banco decía, pues estas casas pues ni las volteé a ver. Claro. Porque de hecho había un criterio hace muchos años que no más de 25 o 30 años, ¿no? Entonces ahorita ya el banco tiene esa apertura y entonces también pues las zonas digamos ya más viejas, que también son las más consolidadas, Claro, exacto. que también son las que tienen más servicios, más Sí. equipamiento, No, y más... se les está dando nueva Entonces, vida es, a pues, muchas es una zonas de la dinámica ahí ciudad, bien ¿no? interesante. Que, Correcto, pues, exacto. ¿no? Sí, 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 al que gobierno están pues, le volviendo. interesa promocionar esas zonas porque ¿dónde está Ujú. ya la inversión en infraestructura, en transporte público? Claro. Y por otro lado también, ya en el producto terminado, pues también hay una gran apertura para que la gente se haga de un Sí, inmueble con este tipo de créditos, ¿no? Anteriormente también la ley de vivienda, pues también te pedía que sí o sí tuvieran un cajón de estacionamiento, Sí. ¿no? Y ahorita ya puedes comprar un departamento, un estudio que no tenga estacionamiento. Sí, Entonces, Guadalajara es pionera en esto porque tenemos compañeros en León, en otros sitios donde todavía no para todas las construcciones nuevas tiene que tener un cajón de estacionamiento. Pero nosotros en Guadalajara hemos pedido exención de cajones y es muy útil. Y otra, con el tema de hipotecario, otra ventaja es que hay maneras en las que prácticamente no desenganche. Ujú. O sea, si compras algo con un buen descuento y consigues una hipoteca estas del 90% de aforo, hay fórmulas y con la propia remodelación que vas a hacer ya vale mucho más, con lo cual hasta la remodelación te la financia el crédito, ¿no? Es correcto. Y hay algo que incluso hemos hecho nosotros ya rizando el rizo, lo llamamos enganche negativo, donde no solo no pones enganche, sino que la casa te da dinero a ti, Ujú. porque tiene un valor mucho más alto del que tú negociaste en la compra. Claro. Y para personas también, digo, entrando ya al modelo que tienen como desarrolladores, el modelo de fideicomiso de administración, ¿no? Donde un inversionista adquiere una unidad, pero en lugar de escriturársele, se queda en el fideicomiso y lo que tienen es el derecho para estar cobrando las rentas correspondientes de esta unidad. ¿Cómo funciona ese modelo? Este modelo surgió porque precisamente estas primeras casas de coliving no las podíamos subdividir en régimen de condominio, en habitaciones o en apartaestudios. Y además sería muy caro si se pudiera. Entonces, lo que hicimos fue escriturar la propiedad a nombre de un fideicomiso o aportarla a nombre de un fideicomiso y vender derechos fideicomisarios de esa propiedad. Entonces, una propiedad se divide... por ejemplo, esta de Los La Paz en 44 unidades. No son todas iguales porque tienen distintos tamaños, pero digamos el 100% de los derechos fideicomisarios de ese edificio está dividido, depende de los metros cuadrados, pues igual que en un condominio prácticamente. Y compras esos derechos fideicomisarios, tú eres copropietario del edificio, tienes derecho a la renta y a la plusvalía el día que tú vendas tu porción o se venda todo el edificio. Dependiendo del porcentaje que invertiste. Sí, es un modelo que los centros comerciales llevan ya trabajando más de 2 décadas. Antes, ¿cómo vendía un típico centro comercial? Hacía un desarrollador, hacía régimen de condominio y vendía los locales. Uh-huh. Y el día que vendían el último, se acabó la administración, tenían que ponerse de acuerdo. Los de abajo no quieren reparar las escaleras mecánicas para que los de arriba, uno no quiere, no pagan las cuotas, el otro renta un changarro que huele mal, tal. Entonces al final no hay control sobre el centro comercial y tu inversión va perdiendo valor. Hay muchos centros comerciales viejitos, por ahí están en la mitad los locales vacíos. Claro. Entonces desde hace unos 15, 20 años, casi todos los grandes desarrolladores hacen un fideicomiso. Hay una sola administración, incluso ellos deciden si le regalan la renta a Farmacias Guadalajara o uno de estos para que sea el ancla. Regulan la renta, no hay La calibrismo. prerrenta, ¿no? Sí. Todavía están en construcción y ya tienen amarrados a ciertas marcas. Sí. Y que además a ellos les sirve también pues para vender estos tickets de inversión. Exacto. ¿No? De, oye, aquí va a estar ya está tal acordado. marca, tal café, tal farmacia, tal venta de alitas. Uh-huh. Y pues claro que la inversión se dice, pues tiene ya negocios que están
Claro. ¿no? Sí, Bien y, ahí, y consolidados. tu inversión sigue subiendo de valor porque ellos controlan las rentas, el mantenimiento. En el fideicomiso que tenemos nosotros, bueno, otra empresa que tenemos hermana, Rentix Management, que hace la administración, cobra la renta en nombre del fideicomiso, de ahí se paga el mantenimiento automáticamente. Prediales, Y- mantenimiento. sí, seguros, todo. Y seguimos invirtiendo en el edificio para que no... Se hace una reserva, ¿no? A 8 años hay que cambiar los boilers, cosas así, ¿no? Que Claro, tú claro. en un condominio normalmente empieza a deteriorarse por esto, ¿no? Porque uno no paga, no están de acuerdo. Y luego las reglas están muy establecidas. Hay un banco que es el fiduciario que observa todo, ¿no? Si el administrador hace mal su trabajo, pues lo puede cambiar. Entonces, tiene muchas ventajas ese producto y cada vez más también el público latino, lo mismo pasa en el resto de Latinoamérica o en España, dice, no, pero ¿cómo? ¿No tengo mi escritura? ¿Qué tengo? Bueno, pues es que es mejor casi que una escritura y además te ahorras la escrituración, los impuestos. Sí, a mí me ha tocado porque yo trabajo también este tema de los tickets de inversión en centros comerciales que se administran y tienes un pool de rentas, ¿no? Que luego mucha gente, oye, pero ¿cuál es mi local? Sí. Pues es que no tienes un local, tienes toda la plaza. ¿Pero cómo que toda la plaza es mía? Sí, pues en proporción, ¿no? Pero eres dueño igual que los otros 99. Sí, hay un truco que hemos encontrado nosotros. Es que al final los humanos somos muy territoriales, ¿no? Y es lo bueno de los bienes raíces, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con los modelos de vivienda, ¿no? De que es que yo no quiero, como esta idea de, es que compras aire, ¿no? Yo prefiero tener mi casa donde tenga ahí mi jardín de, aunque sea 1 metro por 1 metro. Entonces creo que son estos, lo que mencionábamos ahorita, o sea, son como estas formas de vivir que poco a poco vamos ahí como desarraigando también, ¿no? Lo que hemos hecho en estos edificios de unidades, donde si compras una unidad, ahí sí tienes una. O sea, decir, ahí sí, o sea, sí tienes tu unidad. Tu unidad. En algún modelo, al principio sí dejamos la posibilidad de que tú incluso pudieras vivir ahí y pagas tu mantenimiento o alguien al que tú se lo preste. No lo puedes rentar porque la renta la hace solo el administrador. Sí, es parte del pool. Pero sí ha funcionado bien y en otros donde no puedes vivir, pero aún así te hemos vendido tu unidad y la gente va a verlo y se toma fotos el día que lo entrega. Y tal. Pues oye, es algo bien interesante porque... Y entonces sí le damos la entrega y todo. Le dan ese sentimiento de decir, este es tu espacio, esto es tuyo. Aunque finalmente la renta... Es un porcentaje. Es un porcentaje del todo. O sea, general. Ahí diluyen el riesgo de que si mi unidad específica no se renta, yo de todos modos sigo recibiendo ingresos de todo el edificio. Y eso está padrísimo. Porque además, digo, por un lado, diluyes este riesgo. Y por otro, el ticket de inversión también se puede reducir al no tener tú que ser el único dueño de cada unidad, ¿no? Sí, correcto. Aquí empiezan los tickets como son 400, 500 mil. Estos de la colonia americana cuando salieron súper baratos también fueron como 500, 700 mil. Esto es lo que a mí se me hace muy interesante y lo menciono mucho y lo he mencionado en diferentes capítulos del podcast, que esos modelos de negocio pues han democratizado el tema de las inversiones, porque más gente puede acceder a una inversión inmobiliaria. Anteriormente, pues tengo tantos millones y compro una propiedad y la rento o tal, ¿no? O juego, o especulo. Pero ahorita, pues con cantidades más pequeñas, puedes ya entrar al mundo de los bienes raíces, ¿no? Entonces se hace más democrático porque puedes llegar a mucho más gente. Sí, el primer edificio grande que vendimos fue en Puebla, el Living Universidad, y vino gente de la Ciudad de México que había invertido el día que lo inauguramos. Y no me puedo olvidar a un par de familias de origen popular llorando. O sea, nunca pensé que iba a poder comprar un... Y claro, esos entraron en preventa y consiguieron una parte de estudio por 320,000 pesos. Wow, entonces, claro, ese público es el que hubiera comprado una casa de 300 de Infonavit, de esos que había antes, y te hubiera dado ni 1,000 pesos de renta. Y aquí le está dando... Y lejísimos también. Y aquí le está dando, digo, en aquella época a lo mejor el 12%. Entonces, tú ya tienes el flujo. Lo otro interesante de estos tickets es que dices, bueno, yo junté 400 o 500 mil pesos. Hay gente que lo ha pagado incluso con tarjeta de crédito y con crédito personal. Y ya lo materializas, ¿no? Esto que acabo de comprar de 500,000 me da 5,000 y cachito al mes. Entonces, si yo lo que quiero, para vivir, ¿cuánto necesito? Voy a decir algo, ¿no? 20,000. Pues necesito 4 de estos.
y ya tu enfoque, y es algo mucho más rápido que intentar pues tener los 4 millones para comprar algo que te dé esos 20,000 pesos, ¿no? Por supuesto. Sí. Y son heredables también. Sí, exacto. Al estar en un fideicomiso y Y tener es los mejor- derechos, pues por supuesto. Mejor que una herencia tradicional, porque el día que falleces, el banco te pide siempre tener un beneficiario. Ajá. Entonces, automáticamente, un mes recibe el que falleció, recibe la renta, y al mes siguiente ya su beneficiario, ¿no? No Claro. hay que hacer juicio, ni testamento, ni nada. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Padrísimo. ¿Y cómo afectaría, digo, aquí, ahora sí que poniéndome del lado del inversionista que a lo mejor tiene miedo de estos nuevos modelos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa se disolviera o si llegaran a fallecer, Dios no lo quiera, alguno de los socios, Sí. etcétera? ¿Cómo se le da continuidad a estos fideicomisos? Bueno, la propiedad, obviamente, en el registro público de la propiedad es de alguien. Pues de quién es de un fideicomiso. Y el fideicomiso está en un banco. O sea, por ley en México los fideicomisos, bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero en general tiene que ser una institución financiera. Y entonces el fideicomiso tiene su propia entidad distinta al banco, aunque si tú vas al registro público va a decir Banco Inmobiliario Mexicano, Banco Monex, donde tenemos nosotros los fideicomisos. Si llegara a desaparecer ese banco, que también podría pasar, bueno, ahí la Comisión Nacional Bancaria y tal le pasa todos los activos de los fideicomisos que no se pueden tocar porque están blindados a otro banco. Okay. Y en el caso de la empresa administradora, como nosotros que somos el desarrollador y el administrador, somos independientes porque el banco nos ha nombrado como administradores, pero hay unas reglas y si lo hacemos mal nos puede cambiar o si desaparece la empresa y el banco nombra a un administrador. Claro. De hecho, los fideicomisos que están basados en los trusts de Estados Unidos se usan mucho para tema patrimonial de familias con grandes herencias, ¿no? El típico empresario que dice no me fío de mis hijos, me van a echar a perder el negocio, las cosas, entonces pone las reglas y le dice al banco, no dejes que ninguno de mis hijos sea el administrador. Como de película, ¿no? Nombra un administrador profesional y va a repartir así, a partes iguales o no, de esta manera. Entonces pasa de generación en generación y el patrimonio principal no se toca y sigue creciendo. Por ejemplo, si esa es la voluntad de... Sí, o sea, finalmente entonces los dueños siguen siendo los inversionistas y la comunidad de inversionistas puede elegir quién quiere que los administre en caso de que pues la empresa original ya no esté en posibilidades o ya no les guste su servicio. Depende como cómo decían. esté hecho el contrato de fideicomiso. A veces hay asamblea de fideicomisarios, a veces no. Pero lo bueno es que esas reglas están establecidas desde el principio y el banco se encarga de que ya no se puedan cambiar. O sea, una vez que tú adquiriste unos derechos fideicomisarios, tiene que preservar esos derechos a futuro. Sí. Claro. Sí, muy interesante. Yo creo que es un modelo que con la tecnología, no hemos tocado tecnología, pero es con que el eso blockchain ha potenciado todo este tipo de modelos, ¿no? Sí, que ya existían, como decíamos hace rato, el pool de rentas pues ya tiene muchos años. Aquí en México se ha hecho mucho más popular gracias al tema de, pues ahora sí que lo exponencial de las redes sociales, ¿no? Y que todo, pues la información circula y lo hace más seguro también porque antes dependía mucho realmente de que una persona estuviera administrando, llevara sus cuentas tal vez en un cuaderno o en unas tablas contables. Y ahorita que todo es digital, se le puede dar acceso de manera transparente tú como a cada inversionista. Ajá, puedes tener el acceso a la información y todo eso. Sí, es muy transparente. Y luego también le quita mucha fricción al sistema inmobiliario, que es muy caro, ¿no? O sea, los notarios, las escrituras, toda esta parte es muy lenta y cara. Entonces... Pues tramitología y gestión. El movimiento de derechos fideicomisarios es mucho más ágil. Claro. Ahora, entrando como a la oportunidad de negocio, esta tendencia que es pues definitiva, que está entrando fuerte a nuestra zona, para nuestros amigos profesionales inmobiliarios, ¿qué recomendaciones tendrías para que puedan aprovechar estas nuevas tendencias en la demanda de espacios? Pues, bueno, para los profesionales informarse de cómo funcionan los fideicomisos, estas fórmulas. Y en el bloque anterior hablábamos de los espacios y de la renta, o sea, de quién... Y en general, incluso si dices, bueno, eso es muy nuevo, muy arriesgado para mí, mis clientes no lo van a entender, pero sí el tema de la renta. O sea, tú piensa bien quién va a vivir en los espacios que estás vendiendo. Y hay divisiones, yo hablaba de dividir una casa en 10 unidades, pero hay divisiones mucho más fáciles. O sea, hay propiedades donde ya cómo está la entrada, la puerta, la distribución, dónde están los baños. Es muy fácil dividirla en 2 o 3 departamentos. O sea, y eso te multiplica la rentabilidad. Solamente poner una pared de tabla roca
y una cocineta que no necesitas un mueble muy pequeño, eso ya te genera 2 rentas. Entonces, el típico, incluso un departamento, ¿no? Si los departamentos en este edificio se rentan en 12.000, si tú lo divides, seguramente puedas rentar 2 partes en 9.000 cada una, ¿no? Y ya tienes 18. Entonces, apliquen este tipo de normas, por eso le llamamos divide y rentarás, para que dé una mayor rentabilidad, y a la vez estamos creando más vivienda, ¿no? O sea, en el fondo estás facilitando que gente pueda rentar por un monto más asequible y pueda vivir en sitios mejor ubicados. Claro. ¿Ves oportunidad para que los compañeros inmobiliarios puedan colaborar con ViveRent? De alguna manera, a lo mejor promoviendo los desarrollos o invitando a las personas a que se capaciten, ¿no? Ellos mismos capacitándose en el modelo de rentas intensivas. ¿Cómo podríamos integrar esta comunidad de profesionales? Muy bien. Pues nosotros tenemos mucho contenido gratuito en redes, en viverrent.academy, hay muchos cursos gratuitos. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Pablo Maestro de las Rentas, ese es mi nombre de mi personaje. Para que lo sigan, Pablo, en todas las redes. Está muy bueno. Pablo Maestro de las Rentas. Hay 400 y pico videos ahí. Y además en diferentes lugares, ¿eh? O sea, no es nada más de que Ciudad de México, en Nayarit, que también es un tema ahí bien interesante, ¿no? El tema de las inversiones de este tipo de proyectos en zonas turísticas y con este crecimiento. Sí. Véanlo. Entonces, primero les invito a formarse de esta manera y luego, pues, en el tema de las aportaciones, en rentas también muchas veces lo que no hay buenos brokers de rentas, ¿no? O sea, no hay, igual que el mercado de ventas es muy ya cada vez más transparente, o sea, hay muchos portales, hay muchas maneras de anunciar las ventas, la renta está muy escondido, hay grupos ahí de Facebook. En Estados Unidos se renta todavía mucho por Craigslist, o sea, es un mercado donde no están tan al día los anuncios ni es tan fácil encontrarlos. Entonces yo creo que, sé que AMPI tiene portales y los asociados, pero las rentas muchas veces no están bien anunciadas, y ahí creo que se puede pues crear una sección, por ejemplo, para la renta de coliving o de aparta estudios, que a veces no aparece. Claro. Y para quienes tengan intenciones de invertir, ¿cómo podrían acercarse a ViveRent o tomar esta mentoría? Muy bien, pues pueden entrar a viverrent.com y ahí vienen varias opciones de desarrollos que tenemos en inversión ahora, con tickets empezando en unos 400, 500 mil, dependiendo del momento. Y los cursos en viverrent.academy, o ahí mismo pueden encontrar cómo entrar a estos cursos. Y bueno, pues con gusto, hay un botón también de información, podemos ahí contactarlos. Y también dentro del grupo de empresas ViveRent tenemos una empresa de mini bodegas, donde también pueden rentar bodegas ahora mismo en la Ciudad de México y en Cancún. Esperemos próximamente abrir en Guadalajara. Y tenemos otra empresa que se llama Legal Global Consulting, de mi socio Luis Ramírez, que es muy conocida en el gremio y tiene muchos vínculos con AMPI. Entonces también hay mucha formación. De hecho, socio AMPI. Sí, claro. Sí. Y ellos dan también mucha formación de temas legales, inmobiliarios. Claro. Bien. Sí, lo primero, la importancia de educarse, de conocer estos modelos de negocio y pues saber identificar todas estas oportunidades que están llegando fuerte a nuestro mercado. Claro, buenísimo. Me encanta el tema porque creo que esto aporta mucho a algo que yo le llamo pues como esta cultura no nada más inmobiliaria, sino también financiera y patrimonial. Sí. ¿No? Hace rato hablábamos también de, o sea, conceptos tan básicos que en general la gente no conocemos, digo, en general. Temas como pues rentabilidad, un fideicomiso, el cap rate, ¿no? O sea, son cosas como conceptos muy básicos que hay que entender para también poder perderle el miedo a este tipo de inversiones y de oportunidad de crecer tu patrimonio, ¿no? Porque al final es eso, pues digo, lo que busca un inversionista pues es crecer su patrimonio, ¿no? Sí, y yo siempre digo que hay conceptos básicos que deberían enseñarse en primaria. Yo con mis hijos hago algunos ejercicios. Y sí, o sea, básicamente, pues, ¿cuál es el activo, el capital? O sea, y cuál es el rendimiento o el interés que está dando, ¿no? Y cómo calcularlo. Y casi todo lo que hacemos en la vida es eso, ¿no? Hay una inversión y un rendimiento, y con esos dos conceptos se puede. Entonces,
sí, pues para los asociados que tengan claro esto y también eduquen ellos a sus clientes. Sí, claro, también al público. Eso Exacto. es bien importante, que la gente se Sí. vaya relacionando con estos modelos de negocio que, repito, pues son muy accesibles, ¿no? No son nada más para gente que tiene grandes capitales, sino que lo puedes ir creando y formando. Sí, poco a poco. Claro que sí. Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por tu tiempo y bueno, pues esperemos seguir haciendo colaboraciones por aquí con AMPI Guadalajara. Sí, con gusto. Cualquier cosa que podamos trabajar juntos. Nosotros tenemos una misión de pues, que la gente vea que puede vivir de las rentas, aunque no sea completo, de manera parcial, y que pueda con eso liberar Vivir mucho de las tiempo. rentas de otra forma, ¿no? Sí, Porque exacto. también está el famoso ¿cómo le llamaban? El negocio de viudas, ¿no? Ah, Era la sí, señora que pues se quedó con su casita que le da una renta tradicional Sí, muy digo que conservadora. también se puede, pero necesitas cuántas propiedades Claro. para poder vivir de eso y esto Entonces, pues te permite es llegar lo mismo, mucho más rápido. digamos que es el mismo Sí, sí, negocio, claro. pero pues de un modelo diferente, mucho ¿no? más Y que te va efectivo. a dar, exactamente. Más accesible. Sí. Lo puedes hacer o sea, tenemos alumnos que en 5 años, digamos, de no tener nada, han hecho un patrimonio que les da el mismo flujo que el empleo que tenían, ¿no? Wow. Y con estas hipotecas que puedes comprar con poco dinero, ayúdate de la plusvalía. Bueno, ya nos pasamos de tiempo. Pero estamos en grandes momentos porque hay zonas de México todavía donde la plusvalía es muy alta. Pues yo creo que eso va a venir en el tercer episodio, ¿no? Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar en este episodio de Propiedades y Realidades. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube y dar clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Muchas gracias.